En México, hace 24 años, los derechos de los indígenas y los campesinos fueron defendidos mediante armas y palabras por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes valientemente se enfrentaron a un Estado mexicano. El objetivo era rechazar el sistema político neoliberal mexicano con sus promesas de modernización que mantenían en la desidia a la comunidad indígena y campesina, así como establecer una democracia participativa. Un grupo de indígenas armados ocuparon 7 cabeceras municipales de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas. La batalla fue implacable. La ocupación de diversos municipios fue respondida con el envío de tropas federales, cuyo número y brutal arremetida hizo que el objetivo de los zapatistas no se cumpliera. Fanta y yo somos amigos, Fanta y yo. Por su rico sabor a naranja, somos amigos, Fanta y yo. Somos amigos, Fanta y yo. ¡Fanta! Pobreza, desigualdad y exclusión en el estado de Puebla. La pobreza multidimensional en Puebla se mantuvo en los últimos 10 años pese a los programas impulsados de 2008 al 2018. En 10 años, la cifra de poblanos con carencia aumentó de 3.705.000 poblanos a 3.763.000 habitantes. Es decir, se registró un aumento de 58.000 personas, 1.56%. En México, las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes no han mejorado en los últimos años. Persiste la desigualdad y la falta de oportunidades. Basta con ver las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social. En 2014, 55.3% de la población vivía en condiciones de pobreza, 43.9% en pobreza moderada y 11.4% en pobreza extrema. Estos datos son muestra de que en nuestro país ha crecido la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Al llegar las vacaciones, el gansito va a la playa para divertirse en grande y gozar mil emociones. Gansito, gansito, gansito bien helado. El gansito es delicioso si lo comes bien helado, con mermelada de fresa y sabor a chocolate. Gansito, gansito, qué rico es bien helado. Gansito, gansito, gansito marinela. Recuérdame. FOBAPROA. El Fondo Bancario de Protección del Ahorro fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos en aquel entonces, a fin de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. Antes la crisis que derivó en el rescate bancario allá por 1990, se creó un fondo para hacerle frente a las posibles crisis bancarias. La idea era tener una suerte de cobertura, dado los antecedentes que se había vivido en México a finales de los 70 y a principios de los 80. Así surgió el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. La sanitización del FOBAPROA no viene desde este momento, sino como fue utilizado después en el rescate económico. En diciembre de 1994, México vivió una de las crisis económicas más graves de su historia, principalmente debido a la devaluación que sufrió el peso a unos días del inicio de la administración del presidente Ernesto Zedillo. Entre otras cosas, el entorno económico se volvió tan adverso que los créditos activos de una buena parte de las personas se volvieron impagables. Esto trajo pérdidas económicas alrededor de $400.000 millones en reversas. Con esta mente se decidió hacer uso del FOBAPROA para generar un rescate financiero. Cabe decir que una de las razones por las que el rescate financiero a través del FOBAPROA ha sido tan señalada tiene que ver con que se decidió hacer una deuda pública, lo que eran pérdidas privadas, es decir, el Estado mexicano y junto a él la ciudadanía en su conjunto absorberían el fuerte golpe que estaban viviendo los privados con las crisis iniciadas de 1994.
No existían muchas alternativas en el momento y definitivamente hubiera sido mala idea dejar quebrar el sistema financiero mexicano en su conjunto, pues a ello hubiera traído consecuencias mucho peores que las que de por sí se estaban viviendo en ese momento. El Estado tenía que intervenir de alguna manera, rescatándolo o reapropiándose de él. Ninguna de estas dos opciones dejaba fuera la utilización de los recursos públicos. Se optó por la primera, pues volver a ver la segunda implicaba regresar al pasado que se había demostrado que en el manejo bancario del Estado se daba sin mucha transparencia y eficiencia. Como antaño. Ahora, panqués Bimbo, con el tradicional sabor de la buena panadería mexicana. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en Tehuacán, Puebla. Los indicadores sociodemográficos dicen que la población total del municipio en 2010 fue de 274.906 personas, lo cual representó el 4.8% de la población en el estado. En el mismo año, habían en el municipio 66.217 hogares, de los cuales 20.081 estaban encabezados por jefas de familia. El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.1 integrantes, mientras que en el estado el tamaño promedio fue de 4.2 integrantes. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 8.4, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la entidad. En 2010, el municipio contaba con 150 escuelas preescolares, 117 primarias y 51 secundarias. Además, el municipio contaba con 54 bachilleratos, 2 escuelas profesional técnico y 18 escuelas de formación para el trabajo. El municipio también contaba con 11 primarias indígenas. Las unidades médicas en el municipio eran de 21. El personal médico era de 360 personas y la razón de médicos por unidad médica era de 17.1, frente a la razón de 7.5 en todo el estado. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 8.4, frente al grado promedio de escolaridad de 8 en la entidad. En 2010, el municipio contaba con 150 escuelas preescolares, 117 primarias y 51 secundarias. Además, el municipio contaba con 54 bachilleratos, 2 escuelas profesional técnico y 18 escuelas de formación para el trabajo. El municipio también contaba con 11 primarias indígenas. Las unidades médicas en el municipio eran de 21. El personal médico era de 360 personas y la razón de médicos por unidad médica era de 17.1, frente a la razón de 7.5 en todo el estado. Medición multidimensional de la pobreza. En 2010, 172.349 individuos se encontraban en pobreza, de los cuales 142.989 presentaban pobreza moderada y 29.360 estaban en pobreza extrema. En 2010, la condición de rezago educativo afectó al 27.5% de la población, lo que significa que 82.778 individuos presentaban esta carencia social. En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de la salud fue de 41.1%, equivalente a 123.993 personas. La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 66.6% de la población, es decir,
que 200.751 personas se encontraban bajo esta condición. El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue del 21.1%. El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue del 21.5%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son adecuadas para 64.650 personas. La incidencia de carencia por acceso a la alimentación fue del 28%, es decir, de una población de 84.277 personas.